Hola, bienvenidos nuevamente. Espero que también hayan podido responder muy bien las preguntas de la sesión anterior. Vamos a hablar ahora de la falta de evaluación de impacto y el uso de esos resultados hoy día y por qué sucede. Es bueno preguntarse cómo se decide hoy día implementar un programa. Y la verdad es que se decide a través de tres cosas. Primero, viendo si es que hay un apoyo o existe el presupuesto, en el caso parlamentario político también, o la capacidad, digamos, para hacerlo, ¿cierto? Primero es, ¿tenemos o no los recursos? Segundo, según nuestra ideología, puede ser propia, externa, pero tenemos una ideología de lo que queremos implementar y es necesaria. Y una tercera es el conocimiento. Y el conocimiento puede venir desde la evidencia, pero también puede ser el conocimiento desde la experiencia, ¿cierto? Y en base a estas tres cosas vamos decidiendo qué programa o qué políticas públicas, en el caso de los gobiernos, se pueden implementar. Ahora, generalmente se usa mucho más la opinión que la evidencia para armar programas de políticas públicas, sobre todo cuando nos enfocamos en temas de gobierno. Porque hay presiones políticas, porque existe presión de la sociedad civil, etc. Y siempre existe una urgencia parlamentaria para sacar programas. Por ende, hacer política pública basada o informándose de evidencia es cada vez más difícil. Sin embargo, dado lo que les contamos anteriormente, sabemos que necesitamos más evidencia y necesitamos además que se use más la que ya tenemos disponible. Y aunque creemos que vamos por un buen camino, porque cada vez hay más y más evidencia, por ejemplo, si pueden mirar el gráfico que hay detrás, en los últimos 15 o 20 años, la cantidad de evaluaciones aleatorizadas para publicadas en temas de desarrollo y pobreza ha aumentado exponencialmente. O sea, hasta el 2012 se habían publicado de este tipo de estudios más de 2.200 y casi todos fueron entre el 2000 y el 2012, más de la mitad. Y lo pueden mirar en el gráfico. Entonces creemos que ya existe un interés grande desde la academia y desde las políticas públicas en crear esta evidencia y lo vemos reflejado en este gráfico. Pero sabemos también que nos queda un largo camino. Si miran acá y si nos comparamos hoy día, por ejemplo, con la cantidad de mismos estudios aleatorizados en medicina, son 234.000 de esos estudios. ¿Y por qué nos comparamos con la medicina? Porque es desde que ellos comenzaron, desde que las ciencias médicas, las ciencias científicas comenzaron a usar las evaluaciones aleatorizadas, fue cuando más hemos aprendido de cómo solucionar nuestros problemas de salud. Y por ende sabemos que a través de este tipo de estudios podemos aprender en salud a mejorarnos y en políticas públicas a mejorar el impacto de nuestros programas. Entonces, pero lo que decimos queda muchísimas trabajo que hacer. ¿Y por qué nos importa tanto? Porque quedan preguntas por hacer. La verdad es que si tenemos 2.000, 3.000 estudios aleatorizados publicados, estamos contestando una porción muy pequeña de las preguntas sociales que tenemos. En educación, lo sabemos, en Latinoamérica nos quedan millones de preguntas y que son millones de micro preguntas que pueden hacer que una política pública nacional cambie. ¿Sirve o no sirve tener cursos homogéneos o heterogéneos? ¿Sirven o no los liceos de excelencia o los colegios de excelencia? ¿De qué manera puedo hacer que los programas de educación técnica tengan un impacto positivo laboralmente para sus niños por más de 2 o 3 años, que vemos hoy día que no dura ese impacto en el largo plazo? Problemas de salud pública, cómo logro que la gente prevenga, por ejemplo, sus niveles de obesidad para evitar las enfermedades crónicas del futuro. Todas esas cosas se pueden, que son micro preguntas, son preguntas muy grandes a nivel de política pública y que se pueden contestar con este tipo de evaluaciones de impacto y que por ende son relevantes seguir haciendo. Pero ahora nos preguntas, ¿por qué existe tan poca evidencia? Si es que es tan relevante tenerla. Y bueno, primero, es muy difícil medir impacto afuera de un laboratorio. Y cuando medimos impacto, como en un laboratorio, pero en un contexto social, nos estamos perdiendo, digamos, el poder aislar todo el contexto.
Aun cuando la evaluación aleatorizada te construye un contrafactual válido, te va a construir un contrafactual válido en un contexto. Y por ende, digamos, tenemos que hacer más de esas evaluaciones en distintos contextos para verificar que el mecanismo que encontramos sirve en varias localidades. Entonces, existe un problema hoy día de confiabilidad del impacto estimado. Lo que queremos hacer, digamos, es tratar de identificar, ¿cierto?, una estrategia, o sea, poder atribuir realmente que el programa que estamos teniendo es del programa. Y hay gente que no confía en eso. Y es muy difícil, por ende, aislar el efecto del programa de otros elementos relevantes si no tenemos cómo construir un contrafactual válido. Por ejemplo, si no tenemos la posibilidad hoy día de aleatorizar un programa o de tener una estrategia válida de identificación causal, es muy difícil que podamos decirle al mundo que estamos comparando manzanas con manzanas. Todo eso hace que existe poca, a nivel 1, poca evidencia porque se desconfía, digamos, de la complejidad que tiene medir el impacto fuera de un laboratorio. Bueno, entonces una segunda problemática tenemos y lo que hace que es difícil que haya mucha evidencia es que la gente tiene que evaluar el impacto o pensar en la evaluación de impacto antes de implementar el programa. Y muchas veces pensamos al revés, implementamos un programa porque lo pensamos desde el principio, creemos que es la solución y después nos ponemos a pensar 2 años después que queremos evaluar su impacto. Y la verdad es que para tener una buena evaluación de impacto deberíamos pensarla junto con el diseño del programa. Bueno, y el tercer problema que tenemos son los distintos problemas de agencia, generalmente desde los gobiernos. El primero es la temporalidad de los incentivos. Por ejemplo, si hoy día yo quiero implementar un nuevo plan de pensiones o un nuevo programa para ayudar a los migrantes, me encantaría hoy día tener la evidencia en mi mano para saber qué funciona mejor y qué no. Pero otra cosa es que yo me atreva como gobierno a levantar la evidencia para que en 3 años más tengamos resultados y quizás otro gobierno la utilice. Esa temporalidad hace que muchas veces no se levante evidencia relevante en nuestros gobiernos. Y quizás pensemos en que debiese ser un organismo independiente. El segundo es el carácter de bien pública la evidencia. Sabemos que si se hace una evidencia rigurosa, esa evidencia no solo le va a servir al programa que estamos midiendo, sino que para el mundo. Y hay veces entonces que el costo de levantarlo tiene un bien privado menor que el bien público que está entregando. Y hay muy pocas, no todo el mundo quiere correr ese riesgo, digamos. Y finalmente, hay una aversión al riesgo y un paradigma de lo que es la evaluación en general. Como les decía en el punto anterior, mucha gente cree que la evaluación es para cortar o no un programa, es decir, como si fuera una fiscalización o un monitoreo, una auditoría. Y si es visto así, ese paradigma muy pocas veces van a querer ser evaluados. Cuando la verdad es que hay poca gente que tiene en su conciencia que la evaluación de impacto puede ser una herramienta muy fuerte de aprendizaje.